Cuando voy con los niños, pantalón y un jersey y bambas y se acabó. Pero bueno, cuando me puse un vestido, ¿no? Yo preguntaría, ¿qué piensas cuando escuchas la educación sexual? No empieza a caminar al nacer un bebé de humano, ¿no? Claro. No es un ciervo. Entonces, claro, hay que seguir paso a paso. Son muy pequeños. Los adultos van a sorprender muchas veces porque entienden y está. Para los cerebros de los niños es súper dañino. Y claro, pone una imagen de que no es verdad. En Japón, sí, no solo pornografía, sino esos servicios sexuales, hay muchos. Muy difícil, ¿no? Eso también de poner una línea que son prostitutas o no son prostitutas, porque es también tiene mucha parte cultural, de baile, canto. Entonces era muy educada y le contesté que eso no puedo atender esa petición. Una sociedad que el trabajo en equipo y la armonía es muy importante y hacemos muy bien, ¿no? Tiene sus límites, sus consentimientos y hay mundo que no conocemos. Bienvenidos a podcast. Hoy hemos venido con un episodio muy especial. Hoy hemos venido a romper tabús. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos con nosotros a una sex coach que nos va a descubrir cómo funciona este mundo y romper algunas de las ideas que podríamos tener establecidas. Hoy tenemos con nosotros a Sagiri Ochi. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Hay una pregunta que siempre hacemos al inicio de cada podcast, que es que en este caso, ¿quién eres? Sí, bueno, soy Sagiri, mi nombre es Sagiri y soy de Japón. Soy mamá de 2 y soy sex coach. ¿Y qué hace una sex coach? Bueno, ayudar a las personas para actualizar nuestra información, conocimiento sobre nuestra sexualidad y reconectar con nuestra sexualidad. ¿Siempre te has dedicado a esto? No, desde la pandemia más o menos que ya descubrí ese camino y me encantó y desde entonces sí estoy en ese mundo. ¿Cómo te llegó este camino del sex coach? ¿Cómo decidiste de repente, oye, Ujú. voy a ser sex coach? Sí, me puse a hacer, bueno, de descubrir el mundo de coaching, era 2009-2010, que estaba pasando muy mal momento, estaba en un agujero que yo no valgo para nada, ahí medio deprimida, pero no puede ser así, que no puedo estar aquí pudriéndome y tengo que salir. Entonces no sé por quién y cómo me llegó la información de que hay una cosa que se llama coaching Ujú. y tenía 4.000 euros en mi cuenta, entonces el curso valía 4.000. Ostras. Pagué, así a contado, ¿no? De todo, y me puse a aprender de coaching. Entonces estudié, pero durante unos años no hice nada. Pero Ujú. cuando iba a tener mi primer hijo, pensé, ¿qué tipo de persona quiero ser, ¿no? Como madre para el bebé que va a llegar. Entonces, yo estaba trabajando en una clínica, pero trabajando en una clínica no era yo que quiero enseñar a mis hijos, sino soy una persona valiente que consigo las cosas que propongo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues creo que voy a apostar por este camino porque me encanta y ahí me puse a hacer coaching para el público japonés. Sí. Vale. Entonces, digamos, pues fue una apuesta de todo en realidad. Era todo el dinero que tenías, dijiste, voy Sí, a por ello. sí, pero no era directo y empecé coaching para autoestima. O sea, era Después, coaching, vamos a decir en general, ¿no? sí, Coaching de autoestima, de cómo superar sí, tus miedos, sí. etcétera. Después para parejas interculturales, como porque mi marido es de aquí. Ah, sí. Vale. Entonces, las japonesas que tienen novios o maridos que son no japoneses y me venían a hacer consultas, entonces ya empezaron a salir asuntos sexuales, ¿no? De las parejas y ahí ya como encontré la pared grande que no puedo atender porque no tengo conocimiento, Vale. ¿sabes? Entonces, Y entonces decidiste acreditarte, ¿no? sí, Vale. pero bastante después de mucho tiempo, ¿Por qué sí. viniste a España? Ya, es que estudié filología inglesa en la universidad. Tercer año fui a Estados Unidos y ahí
encontré una amiga que es, no sé, nos hicimos muy buenas amigas. Y no como ahora que no teníamos internet. ¿Vale? No sé si podéis imaginar. Hablabas por Sí, teléfono, Por ¿no? teléfono. Por carta. Ah, por cartas. cartas. Sí, o a veces llamadas internacionales, que ahí escuchando en fondo el grito de mi madre que va a subir mucho Claro. ¿no? de teléfono. Claro. O a veces en la biblioteca de universidad escribiendo a través de Hotmail y ahí mantuvimos la amistad y después vine a verla un mes entera. Y ella es de Costa Brava Vale. en agosto, no es una Claro, pues, temporada como de paraíso. Y ahí como que yo quiero venir a vivir aquí. Sí. Y ahí después de unos años vine. y fue un agosto en la Costa Brava que te dijo, me mudo para aquí. Sí, porque es muy diferente el estilo de vida, que es como cada momento disfrutáis mucho, ¿no? En Japón es, me levanto, me preparo, desayuno, me voy a trabajar, durmiendo en el tren, de 9 a 5 trabajo y vuelvo haciendo lo mismo y ya se acaba el día. Entonces, claro, que me voy a desayunar a las 10, me voy a comer a las 2 por la tarde, a las 5 ¿no? La hora que le toca termina y va a la playa y hasta las 10 hay sol. Entonces, sí, sí, era muy chocante para mí. ¿Cuáles son los principales cambios culturales o diferencias culturales entre Japón y España? Diferencias culturales. Mm, Sabe disfrutar mucho la vida, la gente española, digamos. Japonesas, bueno, hacemos cosas muy buenas, pero quizás demasiado seria, trabajamos demasiado, ¿no? Tenemos diferentes valores. No es que uno es bueno y otro es malo, sino vamos un poco extremo de cada de cada punto o cada punta. Vale. Hay que sumar y mezclar y dividir un poco, ¿no? Y cuando Sí. empezaste a hacer coaching, ¿por qué no Sí. empezaste dirigido a japoneses? Mm, en principio, claro, justo después de terminar mi primer curso de coaching, empecé a ser, bueno, amigo de mi compañero, primo de compañero de mi marido, así, pero claro, barrera de idioma, también para expresar yo también y entender lo que me dice era muy difícil, porque ya hace eso muchos años, ¿no? Todavía, bueno, sigo, pero todavía no estaba tan bien mi Vale. nivel de español. Entonces, hice página web, hice tarjeta de esto de visita, pero dejé y volví al mundo corporativo, ¿no? En una clínica. Vale. Pero después, claro, antes de tener mi primer hijo, pensé esta pregunta y bueno, tercera vez voy a intentar lo máximo posible y ahora al público japonés, porque así, claro, yo soy japonesa, pero he venido aquí y tengo un poco de mezcla de muchas cosas, punto de vista y cultura, y sabía que podía ayudar. Qué bueno. ¿Cómo cambia el sexo entre Japón y España? Mm, en realidad, aquí está un poco más abierta que en Japón. Mm. Pero antes de aprender o antes de empezar a atender mis clientes, yo pensaba que es muy diferente, ¿no? Aquí es totalmente muy abierta, la gente conoce muy bien, habla muy abiertamente Ujú. y Japón es nada. Es más tabú en Japón, quizás, Sí, pensabas, ¿no? pero no, abriendo la caja, Vale. no tanto. Aquí también hay mucho tabú, falta de educación. Es como la gente quiere saber, pero eso no sé si debería preguntar. No hay tampoco mucha diferencia. ¿Cuáles son los principales tabús que te has encontrado y que crees que hay que romper? Aquí. Sí, aquí o en Japón. Claro, yo tengo más clientes japonesas, Ujú. mujeres. Mujeres. Entonces, claro, mujeres no debería hablar porque, claro, no, buena mujer no debería hablar del tema. O quizás un poco diferente que tabú, pero cuando ya he terminado las cosas importantes, es por ejemplo casarse o tener hijos, entonces ya yo ya he terminado mi fase de mujer. Entonces ya convierte en madre y se olvida de todo. Muchas veces, ¿eh? Esto quizás es un poco diferente de tabú, pero encuentro en muchos sitios que no. Hasta que nos vayamos de este mundo, si quieres ser mujer, tú vas a ser mujer, ¿no? Mm, Lo primero que has dicho es un poco que para las mujeres es como que no hay que hablar del tema, ¿no? O sea, ujú, hay como un tabú de que no hay sí. que hablar del tema.
¿Crees que en España se habla más que en Japón? Sí, ahora sí. ¿Y por qué crees que en Japón hay esta cultura más cerrada sobre el sexo? Porque, claro, la base de cómo funciona la sociedad es muy, esta palabra nunca me sale, Patriarcal. patriarcal. Gracias, porque estaba apuntando antes y he olvidado mi libreta. Y eso, ¿no? Y funciona bien. ¿No? Un hombre va a trabajar, gana el dinero que necesita y vuelve a casa a traer el dinero. Y mujer dedica a cuidar niños y hacer cosas de casa. No hablando muy así, sencillo. No todos son así, pero mayoría todavía hoy en día sigue este modelo y funciona muy O sea, bien. es machista, ¿crees? La sociedad japonesa, vamos a decir. Sí, pero machista, no sé si la imagen que da es un poco, ¿no? Pero machista que funciona, Vale. ¿no? Tampoco hay gente que sufre o a lo mejor sí al saber que hay otro tipo de manera de tener relación de pareja, puede empezar a pensar, pero funciona muy bien una parte. Entonces no machista, feminista, intento, ¿no? Vale. Me gustaría mantener un punto neutro. ¿Y Sí. crees que las relaciones de pareja son más sanas en Japón o en España? Esto es muy difícil esta pregunta, porque Japón también, claro, las mujeres están como muy, em, no sé cómo decirlo, mm, no puede decir la verdad quizás lo que se siente o no tiene oportunidad para reflexionarse según qué cosas. Aquí, claro, también las mujeres hablan más, ¿no? Pero claro, encuentro relaciones de parejas tóxicas también y es muy difícil contestar. Eh, Pero ¿dónde crees que hay más relaciones tóxicas entonces? ¿En Japón o en España? No lo sé, pero es que claro, esto es como muy, estoy muy influenciada con las noticias que encuentro, ¿no? Quizás yo no veo casi nada de noticias, pero veo noticias por internet o lo que sea. Y aquí quizás hay más violencia de género. En Japón las noticias no encuentro tanto, pero hay cosas, ¿eh? Hay cosas, pero por eso, claro, también relaciones tóxicas, ¿en qué sentido? Por parte de violencia, a lo mejor aquí encuentro más noticias Vale. de violencia de géneros que en Japón. Cuando alguien contrata una sex coach Ujú. y llega a la primera sesión, Sí, ¿cuáles son los principales temas que quieren abordar contigo? yo, de las clientes que trae el tema, es muchas veces que, claro, yo no sé qué tengo que hacer ahora, que sé que quiero sacar de mi sexualidad o mi feminidad, pero no sé cómo hacerlo. O tengo tanto sentimiento de tabú y no sé cómo empezar. Mm, Vale, o sea, te contactan porque no saben qué hacer, ¿no? ujú. Respecto al sexo, pero entiendo que ya que te hayan contactado ya es un primer paso importante, ¿no? Sí, Porque sí, es como que sí. quieren hablar del Sí, tema. sí, sí. ¿Y suelen ser sesiones individuales o en pareja? Individuales. Individuales. Sí. ¿Y nunca haces sesiones con parejas? Muy raramente. ¿Y por qué? Las mujeres, no lo sé, porque mi manera de comunicar son más friendly para mujeres o los hombres, no sé si les cuesta más abrirse, pero ahora, bueno, yo dedico a sex coaching hace 6 años o así y he atendido solo 2 hombres y todas son mujeres ¿Cómo te llegan los clientes a ti? a través de redes sociales. Así. Sí. Ujú. Y en ese sentido comentabas antes de parejas que son, digamos, de culturas completamente contrapuestas. ¿Qué tipos de situaciones hay o cuáles son los roces o conflictos más habituales entre parejas que son de culturas completamente distintas? Que, por ejemplo, pareja quiere más sexo, pero yo no quiero tanto. O al revés, ¿eh? Vale. ¿Y Sí. esto cómo se soluciona? Hay que hablar, ¿no? Porque no puede hablar, no puede decir. Por ejemplo, muchos casos que he encontrado es que pareja que no es japonés y mujer japonesa. ¿Vale? Y pareja quiere más sexo, pero es que yo estoy cansada y no quiero más. Pero no puede decir, entonces, bueno, para no hacer enfadar o para no dejar el descontento, bueno, pim pam y salgo. Pero no sabe sacar el tema, en qué momento tengo que hablar y cómo y qué hago, ¿no?
O sea, en general, las parejas, ¿no? O sea, los españoles o europeos son más activos sexualmente que las japonesas. Muchas veces sí. Los hombres tienen más Son deseo. así. Vale. Sí, sí, es una pareja así heterosexual y hombres tienen más deseo que las mujeres. Los casos que he encontrado yo, pero a veces hay casos al revés y claro, entonces también es un escándalo porque soy una mujer, pero parece que tengo mucho deseo sexual y no se puede hablar. ¿Y qué? ¿No? Yo estoy, algo está mal en mí o sí, sí, cosas de estas que porque no se habla nada, no sabemos nada y está ahí dentro de ella con esos asuntos importantes. Este es un tema, ¿no? La diferencia de deseo. ¿Qué más temas suelen ser temas de conflicto? Conflictos sí, o de sexless o de diferencia de deseo. Exacto. Sí, 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 esto es el tema más grande y otro es que la mujer que está totalmente desconectada de su sexualidad y cómo recuperar y no sabe cómo ¿Qué hacer. quieres decir desconectada? Es como que compartido antes que nacemos como mujer y nos sentimos mujer y después de, por ejemplo, casarnos, tener hijos, porque es un modelo muy Tradicional, digamos. tradicional de Japón y ahora está cambiando, pero digamos que la mayoría de gente sigue ese camino, ¿no? Yo también. Entonces, al ser madre, convierte en madre y ya se ha olvidado de la parte de mujer o de nuestra feminidad, se ha desconectado, porque soy madre. También, claro, hay muchas cosas que hacer, de ser madre, de cuidar a nuestros hijos y familia, pero porque, claro, soy madre y tengo que ser ejemplo de mis niños y no debería ser aparte esto de sexual que no, 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 esto no está bien. Entonces ya encierra dentro de la caja, digamos. O sea, que una vez son madres, muchas mujeres ya se olvidan del sexo. Ujú. ¿Y qué les aconsejas? Porque es una parte nuestra y claro, tener más deseo o menos deseo, eso también depende de cada persona, cada situación, pero somos mujeres y tenemos derecho de disfrutar de ser mujer. Entonces, mm, manera de vestirse, por ejemplo, ¿no? Yo también. Cuando voy con los niños, pantalón y un jersey y bambas y se acabó. Pero bueno, ¿cuándo me puse un vestido? ¿No? O cuando me puse un pendiente que se cuelga, yo ahora llevo uno pequeño, pero uno que cuelga, porque si no, mi niño estira o algo así, ¿no? Pero claro, para ti, bueno, ¿cuándo te viste o te pusiste guapa la última vez? Para ti. Y cosas de estas. Y empieza a ser, claro, esto nos hace sentir bien. ¿Y crees que es un tema cultural o a qué se debe? ¿Cuál es el motivo? No lo sé, pero claro, ser madre es un trabajo muy duro, sin descanso, y, y nadie nos enseña, ¿no? También hay que ser madre, hay una presión social de esto de maternidad, pero después, una vez somos madres, nadie nos dice nada de depresión, esto de maternidad, o ya no tenemos tiempo para nada. Yo una vez, cuando estaba haciendo masaje de bebé, visité a una familia que tenía un bebé de un mes. Vale. Yo todavía no tenía bebé. Y ella, la madre que acaba de ser mamá de un mes, me decía que es que ayer me pude afeitar mi pierna derecha. ¿Y cómo? ¿Y la izquierda? Es que no tenía tiempo. Y yo pensé, es una mentira. Pero sí que es verdad, ¿no? Si puedes afeitar un trozo de tu pierna, casi una suerte, que menos mal que has tenido algo de tiempo para ti. Es que es así, pero nadie lo compartía. Entonces, creo que es un problema que viene de la sociedad y aquí también existe, no solo en Japón. ¿Y crees que está habiendo un cambio en los últimos años de que cada vez se visibiliza más o Ujú. está todo bastante igual? Yo creo que está cambiando bastante porque hay gente que cada persona puede crear una cuenta de redes sociales, puede compartir sus mensajes y puede ser compartir aparte muy vulnerable, ¿no? Eso es muy importante, que mira que he tenido tanto éxito, tengo tantos seguidores, tengo tanta venta, ¿no? O mira, un caso, pero no, no, estoy pasando muy bien con X motivo y entonces, claro, mueve más cosas y esto es muy importante y bonito.
Qué bueno. Y también comentabas que no únicamente haces sesiones individuales, sino me ha parecido leer que también ahora haces talleres y sesiones para familias, Sí, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo funciona un taller para una familia? sí, esto ahora mismo estoy haciendo en español, que claro, hasta ahora mi público era siempre japonesa, mujeres japonesas, pero ahora que claro, pensaba que aquí todo está mucho más avanzado que Japón, y yo estaba muy tranquila, pero al crecer mi hijo, a ver, la educación sexual en el colegio, ¿qué hace? Y hay muy poca cosa. Y voy preguntando con las mamás de aquí, entonces, claro, yo no he tenido nada, he tenido, no me acuerdo. Entonces, claro, aquí falta algo y empecé a hacer talleres para mamás e hijas primero en un local pequeñito y tal. Y vienen mamás e hijas, normalmente de 9 a 12 años, y hablamos de, primero empezamos de autoestima, autoimagen, después hablamos de decir no, es muy importante, consentimiento, que decir no también es importante, pero si alguien te dice no, no pasa nada. No te está rechazando, solo está diciendo que no a esa propuesta. Y tercera parte, hablamos de cambio de cuerpo, emociones, y en caso de las chicas, hablamos de cómo es la menstruación y qué hacer, qué señales van a tener antes de la primera menstruación. Pues yo creo que hay determinados sectores de la sociedad Ujú, que son bastante reacios a que haya educación sexual, especialmente con niños, niñas pequeñas. ¿Tú ya. qué les dices a estos grupos? Sí, yo preguntaría, ¿qué piensas cuando escuchas la educación sexual? Porque muchas veces educación sexual es muy relacionado o directamente actos sexuales, Ujú. ¿no? Pero no, es como es sobre nuestra identidad, cómo cuidarnos, cómo respetarnos a nosotros y a los demás. Mm, Sí, porque a veces parece un poco la educación sexual, es lo que decías, ¿no? Es solo sobre el acto sexual en concreto, pero ahora lo que estabas contando ahora no tenía nada que ver, o sea, nada que ver, ¿no? Autoestima, sí, cambios corporales, ujú, pubertad. sí, ¿Y esto crees que es muy importante para los niños, niñas? sí, 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 Porque ninguna si no se duda. hace, ¿cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, si tenemos suerte y hay alguna educación sexual, como en mi caso en Japón, era sexto de primaria, dividieron en chicos y chicas, y a las chicas hablaron de qué va a pasar en nuestro cuerpo y la menstrualidad, y ya está. Menstruación, sí, ya está. Y tenía muchas dudas, tenía mucho miedo y se acabó. Pero claro, si no hablaba de autoestima o relaciones sanas, consentimientos, etcétera. Por ejemplo, yo tengo ese conocimiento de menstruación o como de contracepción, pero si no tengo autoestima o autoimagen bien cuidada, si alguien me viene y quiere tener relaciones sexuales conmigo, pero sin protección, por ejemplo, Ujú. yo no puedo decir no, porque no tengo No miedo de, sabes, claro. no sé, o no tengo miedo de que, ay, que ya no me va a, ¿cómo se dice? Esa persona no le va a gustar. Ay, ¿cómo se dice? Siempre me confundo. Que no le gustarás a esa persona que te Eso. rechazará. Sí, gracias, sí, siempre lo hago al revés. Entonces, claro, rechazo para no generar rechazo, digo que sí, aunque mi respuesta real es no. La- ¿Y cuáles crees que son los mayores problemas de educación sexual en España? Es que no hay casi nada, muy escaso, o quizás hay en el colegio donde van mis hijos, por ejemplo, yo voy haciendo seguimiento y hay cosas, pero demasiado puntuales. Entonces, claro, educación sexual, según la guía de UNESCO, tiene que ser ya empezar de bien pequeño. Yo diría, ahí empieza 5 años, pero yo diría cero. Y tiene que ser continuo, según la etapa de su vida. Continuo. Por eso, si es algo puntual, 1 hora al año, no es nada suficiente. ¿Y tiene que darse en casa o en el colegio? En todos los sitios, en colegio también, en casa también, en así conjunto de sociedad, porque si no, claro, hay que ser un trabajo conjunto, no tiene que ser, por ejemplo, ahora imparto talleres, pero eso porque las familias se preocupan y pagan de su bolsillo y vienen. Pero en realidad no tiene que ser así, tiene que estar bien integrado en el sistema educativo. Tú, por ejemplo, tus hijos, ¿cuántos años tienen? 10 y 8.
¿Y con 18 años les has contado ya algo? O sea, ¿qué educación sexual les has hecho en casa y qué les cuentas? Ujú. Desde bien pequeños ya primero empezamos de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y de lavarnos, cuidarnos y llamar las partes de cuerpo con su nombre. Pero claro, es que esto, o Ujú. sea, es que hay mucha gente que tú dices que haces educación sexual a un niño de 8 años y se puede escandalizar, Ya. obviamente. Claro. Pero claro, lo que estás contando es decir que se tienen que lavar, ¿no? Sí, Eso sí, para sí. mí, Es claro que sí, puro autoconocimiento. claro. Sí, primero empezamos por ahí. Claro, no voy a hablar de relaciones sexuales y contracepción a un niño de 3 años. No. Sí, por eso tiene que estar ajustada a la etapa de su vida, porque claro, no empieza a caminar al nacer un bebé de humano, ¿no? Claro. No es un ciervo. Entonces, claro, hay que seguir paso a paso, pero observando a los niños ya empieza a tener curiosidad de su cuerpo. Siendo muy pequeño, quizás estira ¿no? Su zona íntima. Entonces, claro, tenemos oportunidad para hablar, o cuando cambiamos el pañal, diremos que, ¡ay, qué bien, que te da mucho gusto tener todo el culito limpio, por ejemplo! Esto ya empezamos la conversación, aunque el inicio es muy así, una dirección, pero cuando ya empieza a comunicar con nosotros, podemos decir que es tu cuerpo, que esto es un tesoro, entonces tú cuidas tu cuerpo. A ver cómo te cuidas, cómo lo lavas, que hay que lavarlo bien, te puede ayudar, así pido permiso para tocar su cuerpo, aunque soy su madre. Sí, O cosas sea, hay de que pedir esas. permiso a los niños para tocar el cuerpo, aunque seamos Sí, sus padres. sí. ¿Y por qué crees que es un tema tan tabú y puede dar vergüenza a tanta gente? Porque eso que la educación sexual es muy como sexualizada, ¿no? Digamos que está muy relacionada con actos sexuales, entonces claro, genera, rechazo Mm. para un niño pequeño, como dijo David, Sí. que no puede ser, que no, así estimulamos demasiado pronto su interés sobre sexo, pero no, es que no tenemos vergüenza de decir que es una mano, ¿no? Es una mano, cara, cabeza, es igual otras partes del cuerpo que decimos ahí abajo, ¿no? Tiene su nombre y hay que llamar con su nombre. Y la educación ya más sobre el acto sexual en sí, o sea, contarle que los niños nos traen una cigüeña, Ujú. ¿eso a qué edad debería ser? Esto ya depende de la pregunta que nos hacen, pero a partir de ya 9 o así, deberíamos decir que hay, para que venga un bebé, hay que, hay que haber estos actos sexuales. Pero claro, pregunta empieza, ¿y cómo, dónde viene el bebé? ¿No? Entonces, claro, depende de la edad, si son muy pequeños, podemos decir que para que venga un bebé necesitamos un óvulo, como un huevo de la mamá y otro como de espermatozoide, que es como un renacuajo del papá. Entonces ya, a lo mejor ya se queda tranquilo o tranquila con esa respuesta, pero ¿cómo se juntan esas dos cosas? Entonces hay que explicar actos sexuales de una Sí, claro, manera. yo uno de 10 años lo veo muy pronto, pero claro, Ujú. también es verdad que si no contestas es Sí. peor, ¿no? O sea, Ujú. porque si no contesta, ¿no? Sí, 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 es peor. Y claro, pero si tú no estás preparado o preparada en ese momento, también puedes decir que podríamos hablar en otro momento. O si no sabes cómo contestar, puedes decirle que, bueno, podemos investigar un poco juntos, o porque hay libros, hay algunos materiales por internet que puede utilizar o puede mirar junto con los niños. Y esto también nos ayuda, que no hemos recibido educación sexual y no nos da un poco pánico. Y si hay libros, si hay algún tipo de material, esto ayuda mucho. Qué bueno. ¿Y los niños cómo suelen reaccionar? Por decir, porque como adultos al final ya tienes el conocimiento en más o menos medida, pero Ujú. los niños cómo se lo toman este tipo de sesiones. Si son muy pequeños, los adultos van a sorprender muchas veces porque entienden y ya está. Se quedan muy tranquilos y nosotros escandalizamos porque está demasiado sexualizada. Claro, la Educación. connotación Sí, es, sí, es como imaginamos muchas cosas y escandalizamos, pero los niños, vale, sí. Yo el otro día leí en una noticia Ujú. que en España hay ya niños, probablemente son niños, que ya practican sexo con 10, 11, 12
13 años. Ya, A mí me pareció una barbaridad. O sea, me pareció prontísimo. sí. ¿Cómo lo ves y cuál debería ser la edad óptima? Edad óptima. Me gustaría saber ¿O a partir de cuándo? a partir de cuándo, y eso no lo sé, también es por la generación va cambiando y yo soy de otra generación y quizás si digo que no, tiene que ser esta edad a una generación, pero claro, puede tomar su decisión tan importante como tener una relación sexual de verdad, ¿no? Y de verdad tiene esa información o educación para poder tener relaciones sexuales seguras. Claro, seguramente no, ¿no? Pero bueno, o sea, claro, hay cosas que son incontrolables, pero Ujú, sí que es verdad que cuanta más información tenga, ¿no? Más podemos asegurar ujú, que no se hagan prácticas que sean sí. arriesgadas, ¿no? Em, ¿Qué preguntas te suelen hacer las madres, los padres que quieren hablar de estos temas con sus hijos? A mí. Las preguntas que Sí. me hacían a Sí, mí. ¿Cuándo y cómo tengo que empezar a hablar, no? vale. Pero claro, quizás me preguntan a mí, pero ya tiene más o menos su idea de cuándo, pero cómo no lo sabe, pero cuándo es justo antes de la pubertad y es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Sí. Vale. Sí, sí, porque ya empieza a tener su personalidad y su manera de pensar, ¿no? Y claro, viven en otro mundo, los niños, somos de la diferente generación, entonces hay que empezar antes y también es un trabajo de largo plazo, de que tenga autoestima, buenos valores saludables y consentimientos, ¿no? También esto hay que ir practicando dentro de casa, que somos familias, pero cuando yo te digo que no, es un no. Y yo quiero que me escuches y quiero que respetes. Y yo cuando me dices no, también. Y el consumo de pornografía cada vez es a edades más tempranas y Sí. además está subiendo el consumo de pornografía en general. ¿Cómo influye a la hora de la educación sexual? Mal. Sí, sí. Es como para todos, pero claro, sobre todo para los cerebros de los niños es súper dañino. Y claro, pone una imagen de que no es verdad, porque es un entretenimiento eh, con mucha fantasía y muchas veces desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Entonces, por ahí el placer de mujer está totalmente ignorado solo para que esté satisfecho los hombres, o ahora la pornografía es todavía más violento. Entonces, claro, mm, ahí hay que haber violencia. Pueden pensar, los niños que no tienen información o educación, pueden pensar que relaciones sexuales tienen que ser así, ¿no? Si no, hay casos de verdad que si no haces así como se dice de cuello, Estrangular, ¿no? estrangular, no me siento placer. ¿Y por qué crees que hay tanta violencia en la pornografía? No lo sé, no lo sé. ¿Y cómo podemos prevenir a niños pequeños de decirles y que les quede muy claro que no refleja la realidad? Hay que ir hablando también cuando ya empieza a utilizar estos dispositivos, ¿no? Que como padres tenemos una responsabilidad de tener mm, como un control parental. Cada familia hay que ponerlo, aunque no es muy... ¿Tú qué recomendarías en el control parental en ese sentido? porque hay una cosa que yo no soy muy de tecnología, soy japonesa, pero de tecnología nada. Y hay cosas que puede poner edad del usuario y ya según qué edad pones, se muestra esa aplicación o no, porque cada cosa tiene a partir de 0, a partir de 7, ¿no? Por ejemplo, cosas de estas o también dejar de utilizar dispositivos en un sitio común dentro de casa, no en su habitación escondida, sino comedor, Ujú. ¿no? Y hablar con los niños y crear la regla dentro de su casa. No, que no, ya te digo yo que tienes que utilizar aquí porque te he comprado yo esto, no, sino hablar y crear su regla dentro de casa y respetar los adultos también. No móvil, no utilizar móvil en la mesa, entonces yo también tengo que respetar. Japón es posiblemente uno de los países donde más pornografía se consume o se produce del mundo. ¿Por qué pasa esto y qué cambios culturales respecto a la pornografía hay entre Europa y Japón?
En Japón, sí, no solo pornografía, sino esos servicios sexuales, hay muchos. De por la noche, ¿no? Que los hombres van y esto ha habido siempre. Y yo siempre he observado que es porque en nuestra sociedad está es un tabú muy profundo de hablar de sexualidad. Y entonces los hombres, cuando ya una vez termina su jornada laboral y toman unas copas de sake, por ejemplo, y ya se van a estos sitios para un poco expresarse, ¿no? Ujú. Mm, Yo cuando estuve en Tokio de viaje, sí, aluciné porque fui a un sitio ujú, que se llama Maid Café, los Maid sí, Cafés, ¿no? Que era básicamente, era una especie de cafetería donde las camareras iban disfrazadas de niñas, o sea, sí, realmente iban disfrazadas de De niñas, niñas. como de bueno, sirvientas, como sirvientas, sí, sí, y entonces había como la zona donde estábamos las familias extranjeras, que éramos los turistas, ¿sabes? Que estábamos allí todos metidos, pero luego había una especie de grada donde había hombres japoneses solos. ujú. Eh, y yo creo que eso tenía un punto sexual también posiblemente, ¿no? Esos cafés. Yo ¿O no cuáles son los puntos? O sea, esos cafés, ¿realmente qué son? Pondremos alguna imagen también ahora en este clip sí, para que sí, la gente lo vea lo que son. sí, medio café es como para sentirse bien o quizás sentirse relajados los hombres que vienen ahí, que le tratan bien y le escuchan. Yo no creo que haya servicios sexuales ahí en Meido Café. No, no digo que haya servicios Pero sexuales, que pero tenga un digo componente. que los hombres que van lo hagan sexualizando a las camareras. Puede ser, eso puede ser. Mm. También hay mucha mitología en Japón respecto a las geishas, Sí. ¿no? Yo me acuerdo en Kioto cuando estuvimos también de viaje que los turistas íbamos persiguiendo a las geishas y hay un poco de confusión porque hay gente que cree que las geishas realmente lo que son es prostitutas, pero luego dicen que no. ¿Qué es realmente una geisha y cómo forma parte de eso de la tradición Es japonesa? que es muy difícil, ¿no? Eso también de poner una línea que son prostitutas o no son prostitutas, porque también tiene mucha parte cultural de baile, canto, que, ¿no? Ellas dedican muchas horas. Yo tampoco soy experta de geisha. Mira que muchas veces vengo de Japón, pero no conozco nada del mundo de geisha, no conozco nada del mundo de anime, que me pregunta mucha gente, no lo sé. Y es muy difícil porque ellas necesitan un patrón, ¿no? Para ganar patrón, hay cosas de estas. Y no lo sé. Prefiero no inventar cosas porque sí. Hay mucho misterio, ¿no? Eso sí, Mm. respecto al mundo de las Y geishas. claro, es muy difícil de entrar, ir a esto de casas de geisha para, ¿no? Es Para imposible hacer. ir, ¿no? O sea, Es realmente si no muy eres un difícil. japonés bien conectado, vamos a decir, no puedes ir, ¿no? Es muy difícil. En Japón hay muchas diferencias sociales entre clases. Mm. ¿En qué sentido? O sea, hay mucha desigualdad entre. Porque yo me acuerdo que en Japón yo vi zonas donde claramente había muchísimo dinero, Sí. pero también había zonas con gente muy pobre, ¿no? ¿Hay, Ujú. hay esta diferencia social tan bestia? Yo creo que ahí siempre hay pobreza, pero en general creo que la gente que más gente hay es la clase media alta y sí, Está sí, muy ordenado Japón, ¿no? sí, Todo está muy ordenado, muy limpio, yo aluciné. O sea, no hay sí, papeleras por la calle. sí, O sea, pero ¿dónde tira la gente las cosas? Yo lo pregunté, o sea, quiero decir, porque tú a veces por la calle estás comiendo algo y necesitas tirarlo y no sí. hay papeleras. ¿Realmente la gente dónde lo tira? A veces volvemos con la basura a Te lo casa. guardas y te lo llevas a casa. Así. Y Sí, esto aluciné. O sea, esto me pareció sí, Bueno, por increíble. aquí hay en cada esquina hay una Cada esquina hay papelera. una papelera y aún así la gente lo tira por el suelo. sí, sí, ¿Sabes? O sea, no, 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 volvemos con la basura a casa y mi marido se reía, pero sí, sí. Si no hay papelería, no tiramos. Y en ese sentido, ¿crees que en Japón hay mucha más prostitución que en España o es parecido? No lo sé. Es muy difícil, pero servicios sexuales sí que hay mucho. Esto de como de ciudad de noche, ¿no? Hay muchos sitios. Seguramente si has estado en Tokio, según qué barrio, veías muchos sitios. Así que hay hombres en trajes así en negro y llaman a gente para que entren. Y no sé si no has visto no, este tipo ¿esto de qué? zona. Porque veo que hay diferencias entre prostitución y servicios sexuales. Ujú. ¿Qué diferencia hay?
Bueno, prostitución es ya tiene coito, ¿Vale? ¿no? Servicios sexuales a veces no, solo quizás sexo oral, depende del sitio, o no hay ningún tipo de contacto de piel con piel, pero quizás se pone encima de la faldilla y cosas de estas, tomando alcohol. Así que cosa más curiosa. Mm, No. Esto es muy Y habitual. esto es muy En habitual. Japón es O común. sea, sin, Sí. sin ningún tipo de contacto sexual, simplemente, vamos a decir, compañía. Sí, 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 sí. O sea, en Japón hay, digamos, mucha diversificación en ese Ujú. sentido y como Sí, mucha especialización. ¿Y sí. qué opinas tú del tema? ¿Crees que debería ser ilegal? ¿Crees que está bien? Bueno, ¿Crees que es libertad de sí, cada uno? Hay un sí poco de está. diferentes posturas. Yo personalmente sí está bien regulado y si de verdad las personas que quieren trabajar en ese mundo me parece bien, ¿no? Si hay algún tipo de abuso o explotación, no. Claro, claro. Pero, y también, claro, yo he estado en un mundo de medicina una temporada, entonces también, claro, si es, conlleva algún tipo de actos sexuales que puede transmitir alguna cosa, a ver cómo controla también. ¿Cuáles son las claves para prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual? Bueno, es evitar contacto con mucosa, con, ¿cómo se dice? De líquido de cuerpo, ¿cómo se dice Con ahora? fluidos, ¿no? Fluidos, fluidos. Sí. Mm. ¿Y crees que en España hay, en ese sentido, hay muchas más enfermedades de transmisión sexual que en Japón? ¿Hay menos cultura en ese sentido de la protección o no? No lo sé. En Japón, claro, es que no. Educación sexual está muy retrasada también, ¿eh? En Japón, pero a lo mejor no lo sé. Aquí quizás más, como bueno, relaciones como más espontánea, quizás en verano, que vienen muchas turistas aquí, entonces no lo sé. Mm. Por- Las personas europeas o los europeos tenemos más éxito sexualmente en Japón. ¿Hay atracción de las personas japonesas Sí, a los europeos? Sí. sí, sí, ¿Y sí. por qué? Porque claro, somos muy diferentes, ¿no? Y claro, somos más o menos siempre, pero así oscuro, con ese tipo de, ¿no? De fenotipo. Pero claro, europeos puede haber rubio, moreno, ¿no? Em, Castaño oscuro, de todo tipo de piel y apariencia es muy diferente. Y claro, siempre la diferencia es como, ¡ah, qué guapo! Sí. ¿Cuál es la petición o la pregunta más extraña que te han hecho haciendo de sex coach? No era directo, pero a través de un comentario de YouTube que decía que le encantaba las mujeres que ponga esto de muñecos de esto de dedos, de puppet, ¿Vale? y que hable a esa persona. Y Con una marioneta, que sí, hable con una marioneta así. sí, y entonces quería que hiciera yo en uno de mis vídeos de YouTube. Me llegó esa petición y le ¿En dije, serio? ¿En serio? yo entonces era muy educada y le contesté que eso no puedo, no puedo atender esa petición. ¿En serio? Claro. Este rumor de que los japoneses, o esta creencia que los japoneses tienen fantasías sexuales muy extrañas, ¿es cierta? No lo sé porque no he preguntado a todo el mundo, ¿no? Pero creo que si aprendes un poco el mundo de sexualidad o de esto de como que llaman kink, ¿no? Vas a sorprender porque tenía que pasar un tipo de formación muy intensiva después de, antes de hacer la certificación de sex coaching, era de sábado y domingo todo el día y teníamos que estar mirando vídeos y vídeos y vídeos y había cada cosa que yo estaba, un momento, necesito un poco de respirar. ¿Cuál fue lo que más te sorprendió? Es que, por ejemplo, hay como pincha con la aguja Mm. o estrangula o hace cosas con la sangre y fluidos y es como que Con la sangre. Esto sí que me parece. Esto es casi ilegal, ¿no? O sea, ¿qué quieres decir con la sangre? ¿Cómo con la sangre? estoy pinchando y así, ¿sabes? Pues No, esto no. es casi tortura, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite entre lo que es sexualidad y lo que es tortura? Cada uno tiene sus límites, sus consentimientos y hay mundo que no conocemos para nada y yo me sorprendo. Sangre me parece Sí, sí. Excesivo, surrealista. no sé, ¿no? Y claro, entonces, claro, si soy sex coach, entonces, claro, yo tengo Porque tienes que saber todo lo que hay, claro, porque luego no sabes quién va a venir a la consulta a tengo que preguntarte. saber todo, pero no tengo que decir sí a todo.
Claro, tú Sí, tampoco estás es que obligada sí. a O este gestionarlo mundo, todo. lo siento mucho, pero no puedo atender o no es mi especialidad y puedo tener mis límites y es muy importante, si no, es como Mm. tu sex coach y yo puedo decir de cualquier cosa y no, tengo mis límites ¿Y también. cuáles son tus límites en ese sentido? ¿Qué consultas has podido decir? No, yo estos temas no los voy a tratar. Sí, yo cuando hay este tipo de cosas de fluidos y sangres y como de electricidad y cosas que Electricidad. puede generar tipo de así de sufrimiento para mí, ¿eh? Yo no puedo. Yo me encontraré mal en medio de la sesión. No, claro. Claro, muy normal. Claro. ¿Cómo gestionas el tema de la intimidad? Porque claro, yo entiendo que hay muchas, o sea, tus clientas, sobre todo clientas por lo que he entendido, te tienen que explicar cosas muy íntimas, ¿no? Sí, ¿Cómo generas esta confianza para que te puedan explicar de todo? bueno, hacer sesiones y explicarle que es un espacio muy seguro, que no va a salir de nada de aquí, pero aún así no explica cosas muy íntimas en la primera sesión muchas veces. Empieza a hablar de sus negocios, su vida, pero sus amistades. Y al final de todo, tenía que hablar de esto, pero voy a hablar en la próxima sesión. Les cuesta mucho, pero Ah, sí, sí, les sí. cuesta. Mm. ¿Qué es lo que más te sorprendió a ti de España, de cómo vivimos en España la sexualidad? No sé si esto es para todas las familias, pero hablaban cosas sexuales o chistes que es un poco así verde en la mesa cuando están en familia. No sé Las si esto familias. pasa. Pues ¿Esto Deja pasa? de hacer. depende de la familia. Claro, yo seguro. me imagino, ¿Pero depende qué de la tipo de familia, con chistes? sexo y comida. No, si no, prefiero no explicar aquí, pero esto hay niños pequeños aquí, no sé si se puede explicar Puedes esto. explicarlo y Sí, si no puedes lo cortarás. explicarlo y si no, no te preocupes que ya lo editaremos. Y ya no sé, no quiero decirlo. Vale, pues no Pero te sí, preocupes, si no. era el chiste. Uy, me están llamando a mí, perdónate. Voy aquí Sí, a poner que no contesto. sí. Vale. Muy bien. Y, Dale, bueno, Pablo. y en ese sentido, en general, un programa de educación sexual o de consulta sexual, ¿cómo suele funcionar? Es decir, ¿son 3 programas y yo te ayudo con un programa en concreto? ¿O son 10? ¿O cómo funcionaría una persona que pueda tener ciertas dudas respecto a su sexualidad? Ujú. ¿Cómo funcionaría un programa? Es que es muy difícil hacer un programa para todo tipo de consultas, entonces yo prefiero hacer, si es una consulta así personal, hago la primera sesión de 90 minutos, escucho, hago como encuesta o sí, cuestionario Mm. y voy hablando y a partir de la segunda, si quiere, porque también hay personas que, bueno, con esa sesión y yo me espabilaré a ver qué voy a cómo voy a mejorar y si no, me pondré en contacto contigo, vale. Pero si se queda con dudas y tal, bueno, ¿te parece bien si te hago un plan personalizado y yo te propongo y yo le dejo en su mano? Puede ser 3 meses, 4 meses o quizás medio año o así como una sesión grupal y ya tengo temarios Vale. de como un poco general, ¿eh? De sobre nuestro cuerpo, placer y cosas de fertilidad también toca. Y hago un curso así como academia que llamo de 6 meses o así. Vale. Ujú, Porque la gente ahora mismo, sobre todo más que informarse con Sex Coach, mucha gente se informa por internet. Y esto ujú. entiendo que tiene muchos riesgos. Sí, pero depende de cómo filtras la información. Hay también muy buena información. Pero claro, no podemos, por ejemplo, estar em, pensando que son verdad de todas las cosas que salen en redes sociales, Claro. ¿no? Antes de ir con las preguntas finales, Pablo, como tenemos aquí a nuestro clipper de cabecera, me gustaría preguntarle si quiere entrar en escena y hacer alguna pregunta a Sahiri. ¿Quieres venir? Va a venir aquí Paul, que es nuestro. Aquí quizás. Vente por aquí. Vamos a juntarnos aquí un poco para que el micro te quepa. Joder. Paul, que es la primera vez que sale en escena. Ponte aquí, siéntate. Siéntate, Lo más que tengo Paul. que hablar al micro igual. Sí, habla este. Hablo a este. Sí. Paul es la persona que hace todos los clips que veis en redes sociales. No ha salido nunca en escena, pero es él. Se escucha bien, ¿no, Chino? Que está aquí en medio. Sí. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta que hacer, así como última pregunta del podcast. Lo he visto muy interesante este podcast y yo soy una persona que la verdad descubrí hace poco la cultura japonesa Ujú. y cada vez me gusta más. He empezado por el anime, no sé si es el mejor primer paso,
Pero la verdad es que me ha gustado mucho. Y si tuviera una pregunta, ¿por qué se os da tan bien la animación y también relacionándolo con lo de la sexualidad? ¿Cómo puede ser que vosotros no sé, animéis todo tan bien? ¿Cómo tenéis esa creatividad, esa imaginación para poder plasmarlo todo en formato dibujo también? ¿Qué crees? Es mi opinión muy personal, Sí, pero quizás, claro, es una sociedad que el trabajo en equipo y la armonía es muy importante y hacemos muy bien, ¿no? Pero entonces, una parte siempre como escondemos la parte que queremos expresar. Entonces, claro, sí, es el mundo esto de anime. Yo tengo una prima que dedicaba para eso también, de Qué bueno. manga. Y creo que es una manera de expresar su talento, sus deseos, sus fantasías, etcétera. Y puede que esto hay algo que ver con esto, ¿no? No lo sé. y encima representáis, No, perdón. no, 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 dale, no dale, tengo- Paul, dale. sí, Y, sí. y Ya nos enci- has escuchado mucho a nosotros, es que tienes hoy un día para hablar. Está bien. y encima es como que sois muy protagonista. El protagonista de vuestras animaciones es muy protagonista. Es súper valiente, es súper fuerte, siempre luchador. Y eso me encanta de la cultura japonesa en general, Sí, la verdad. muy bien, me alegro. Y sí, ojalá si supiera más de anime, pero sí, sí. Vamos con las preguntas finales, Vamos con Pablo. las preguntas finales. La primera es, ¿a qué le tienes miedo? Miedo. Mm, No sé, que tengo miedo. Antes tenía muchos miedos, ¿eh? Pero ahora quizás más como soy mamá, algo que puede pasar a mis hijos, eso sí que tengo mucho miedo. Si pudieras irte a cenar con cualquier personaje histórico, ya sea vivo o muerto, ¿con quién te irías a cenar? Histórico. Si digo histórico creo que se va a enfadar, pero porque existe Sí, todavía. sí, 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 sí. sí, sí. A mí me encantaría ir a hablar con Oprah Winfrey. Vale. ¿Y dónde cenaríais? No lo sé, a su tea house, que siempre ella invita a sus guests A sus para su podcast. Sí, sí, me gustaría. Si tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías? Quizás ya directamente iría al mundo de psicología, de sexología, porque he dado muchas vueltas. Primero estudié filología inglesa, después, claro, filología inglesa, pero yo vine a España. Es como no hay ningún tipo de conexión y he dado muchas vueltas y yo iría directamente al mundo de psicología. Genial, pues hay una cosa que siempre hacemos al final Ujú. y es que esa de allí es tu cámara Ay, y entonces tienes un minuto para lanzarle al mundo el mensaje que quieras sobre lo que quieras. Entonces, esa es tu cámara y tienes un minuto para lanzar el mensaje al mundo sobre lo que quieras. vale. No sé cómo piensas sobre sexualidad o educación sexual, pero es muy, muy, muy importante. Y si ahora mismo tienes un poco de miedo o algún tipo de sensación de tabú o vergüenza o lo que sea, podemos ir actualizando y es muy importante. Es tu identidad, es tu derecho. Y si quieres saber más, hablamos por redes sociales. Buena promo aquí, ¿eh? O sea, está muy bien. No, pero es para esto, es para esto, es para esto. Shakira, millones de gracias, lo hemos pasado muy bien. Yo creo que ha sido un tema muy Arigato. interesante. Y nada, te etiquetaremos, a la gente que quiera escribirte, pues ahí estás. Aquí en la descripción verán tus referencias y se podrán poner en contacto contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. ありがとうございました。